Saludos estudiantes del Smart Money Lab. Este es el material de preparación para la siguiente sesión, la sesión 4. Vamos a mirar nuestra caja de herramientas y lo que vamos a necesitar para poder participar activamente en esta nueva sesión. Este material es específicamente para los proyectos KSCOL, Grupo MES, Entrepreneurship Ucrania, Trash Free Argentina y Agrantech. Vamos a revisar y a aprender sobre tres instrumentos, el Innovator Compass, el Golden Cycle y el Brainstorming Business Ecosystem. Miremos el Innovator Compass. Este tiene 4 cuadrantes y una actividad principal. La primera de ellas es las personas involucradas, la segunda las observaciones, la tercera los principios, la cuarta las ideas y la quinta los experimentos. Miremos cada una de ellas a detalle. Entonces, ¿quiénes son las personas que están involucradas? Para esto pensemos en el proyecto o en la idea de negocio. Entonces, con quiénes tenemos relaciones directas, con quiénes tenemos relaciones indirectas, sean estos proveedores o algunos stakeholders que también participan del proyecto, si están cerca geográficamente o si están lejos, si su aporte es negativo o es positivo, si estaban antes o si estarán ahora, o están ahora o si estarán después. El objetivo es poder tener un panorama general de todas las personas que participan del proyecto y de esta manera identificar todos los actores involucrados en él. El primero de los cuadrantes es el cuadrante de las observaciones. Entonces, en estas observaciones debemos saber qué es lo que se está haciendo, o qué es lo que hace el modelo de negocio, o qué es lo que hace la empresa, qué es lo que las personas que laboran la empresa o los stakeholders están pensando sobre el proyecto o sobre la idea de negocio y qué están diciendo. No necesariamente lo que piensan es igual a lo que dicen y es una cosa importante de reconocer. Y sobre todo al final, cuál es el sentimiento, qué están sintiendo tanto el empresario como las personas que están cerca a él en el desarrollo del modelo de negocio. Que no tengamos alguna de estas respuestas no es un problema. Colocar la interrogante para poder investigar a profundidad cuál es alguna de estas que no conozcamos, el pensamiento o el sentimiento, también es muy valorable en el sentido de que nos permitirá conocer a profundidad exactamente la percepción que se tiene sobre el proyecto. Esto es el énfasis de los detalles para conocer a profundidad. El siguiente cuadrante es el cuadrante de los principios, para poder identificar cuál es el verdadero desafío que enfrenta el modelo de negocio o el proyecto. Si este desafío o esta meta final es negociable, se pueden cambiar algunas cosas, es modificable de alguna manera y definir finalmente cuál es el foco central en el cual trataremos de trabajar en el modelo de negocio. Esto funciona para todos aquellos stakeholders tomados en en el primero de los cuadrantes están siendo afectados positivos o negativamente y cuál será el impacto para cada uno de ellos. Esto tiene énfasis en el pasado y en el presente del proyecto y será nuestra estrella polar, nuestro punto guía sobre el cual seguiremos desarrollando todo el modelo de negocio. En el siguiente cuadrante están las ideas. Esta es cómo poder mejorar, qué ideas surgen para poder mejorar o optimizar el modelo de negocio o el proyecto. Si existen otras opciones que podemos abordar para solucionar la misma problemática, si existen estas, cuáles serían, cómo lo haríamos, con quién lo haríamos, cuándo lo haríamos y dónde lo haríamos. Esta en general es una visión amplia donde se puedan identificar todas las posiciones, no solamente sobre la que estemos trabajando, sino poder ver si existen algunas otras soluciones a nuestro alrededor que sean factibles de implementar o que puedan ser puestas a prueba de manera comparativa con el modelo de negocio que estamos teniendo. En el último cuadrante tenemos los experimentos. Esto es, identificar paso a paso cuáles serán las cosas que debemos hacer para poner a prueba el modelo de negocio o el proyecto, qué recursos necesitaríamos para ello, si necesitamos un prototipo o ya lo tenemos y lo debemos depurar y dejarlo en estado final. ¿Y cuál sería ese canto de prueba? Si es un mercado, si es hacer el producto, si es hacer una prueba piloto, pero poder identificar esto de manera específica para poder llevarlo a realidad y sobre el terreno de la realidad poder identificar las mejoras a realizar y si es necesario hacer algún tipo de adaptación. Esta es una visión de futuro, es comenzar a probar el modelo en el próximo escenario al que nos enfrentaremos. Entonces, con este panorama completo tenemos el compás del innovador. Entonces, esto es
no es otra cosa más que poder identificar el camino que vamos a trazar con el modelo de negocio y con el empresario mirando todas las perspectivas del pasado, del presente, de lo pequeño y de lo grande y del futuro, visto desde el empresario y las personas que están a su alrededor para poder definir el foco específico del modelo de negocio. Miremos el Golden Cycle. Este es un proceso de 3 etapas. En la primera lo que queremos identificar es qué es el producto, qué es lo que se hace, es un bien, es un servicio, cuál es el resultado que se lleva al mercado. En un segundo momento queremos identificar cómo se hace, cuál es el proceso, cuáles son las herramientas que se usan, con qué tecnología se fabrica y en qué tiempo se hace. Y finalmente queremos saber el por qué. Este es el propósito, el fin de ese producto, por qué se creó, hacia quién se creó, cuál es la finalidad y cuál es la intencionalidad propia que tiene el empresario o el emprendedor al crear el producto o el bien y llevarlo al mercado. ¿Este soluciona alguna problemática específica? ¿Este está unido a otras condiciones de mercado? Bueno, es tratar de entender el panorama visto desde el empresario y las condiciones que lo llevaron a la construcción de su idea de negocio. Entonces, recapitulemos. Lo que hacemos es un bien, un servicio, lo hacemos de esta manera y nosotros creemos que lo hacemos para y tendremos seguramente unas respuestas muy interesantes. Hay que tener en cuenta que debemos dejar de lado el pensamiento netamente comercial, aunque es cierto que todas las entidades y las empresas fabrican o producen con el ánimo del lucro, no necesariamente es esta la motivación principal. Puede ser resolver un problema, apoyar en una circunstancia, aportar al desarrollo de algo. Entonces, para poder diligenciar el Golden Circles, debemos hablar con el empresario, que se exprese, que nos cuente, que nos dé el contexto del qué, el cómo y el por qué, para identificar claramente el producto, para identificar las herramientas o cómo lo realiza y finalmente la motivación que tiene él para la creación del bien o del servicio. Y cuando tengamos esta primera información, tenemos que hacer las preguntas que nos permitan profundizar en la información y tener un conocimiento pleno del Golden Cycle. Miremos el Brainstorming Business Ecosystem. Este se complementa con los actores del Innovator Compass. En específico, lo que busca determinar son todas aquellas personas que participan directa o indirectamente del proyecto y reconoce también las ventajas de asociarse con estos actores. Lo primero que hay que hacer es identificar los actores que juegan un papel importante dentro de la empresa, identificarlos a todos y cada uno de ellos para poder determinar las interacciones entre estos. Así van apareciendo cada vez más actores, sabiendo cuál es el rol que juegan, en qué manera lo hacen, cuál es la intensidad de su presencia en el proyecto y cuál es su nivel de importancia final. Para esto tenemos este primer cuadrante donde tenemos la identificación de todos. En el segundo, buscaremos identificar cómo se relacionan con el producto todos los actores involucrados. Sobre una primera interacción o un producto, hay que buscar todas las conexiones y todos los actores que participan en esas conexiones y cómo lo hacen. Miremos el ejemplo de la compra de un medicamento. Entonces, el paciente tiene algún malestar, debe dirigirse al médico para que lo diagnostique. Este luego le entregará una receta, esa receta él la va a llevar a una farmacia donde le van a entregar el medicamento. Esa farmacia también tiene que buscar a la seguridad social, llevar la factura del medicamento que el paciente le solicitó para saber si el medicamento está cubierto por su sistema de salud o si no. Entonces tenemos más de un actor en la compra de un medicamento. Tenemos al médico, al paciente, al farmacéutico, a la seguridad social, hasta la empresa que fabrica la impresora para poder imprimir la factura que se le lleva a la seguridad social y al banco que es el que recibe el pago de esa factura. Entonces hay que identificarlos todos y cuál es el rol que cada uno de estos maneja y cuál es importante, más importante, participa más activamente, lo hace solamente una vez o lo hace permanentemente. Este factor de relacionamiento es fundamental para la identificación correcta del brainstorming. Ahora, miremos en el tercer cuadrante
cuáles son las ventajas y desventajas de todos estos actores. Entonces, primero pensemos cuáles son los actores que faltarían, sea que alguno quedó por fuera, que nos quedó faltando y lo debemos incluir. Luego, de estos actores que ya existen, habrá alguno o algunos que puedan desaparecer en el futuro a causa de la incorporación de nuevas tecnologías, cuáles son susceptibles de ser cambiados rápidamente. Luego, miremos cuáles son los actores que tienen la ventaja de participar en el ecosistema de innovación. Hay algunos que tienen mejores condiciones que otros y que tienen una importancia relativa mayor. Y si esa importancia relativa mayor es cuál es el que es o cuáles son los que son imprescindibles, que no pueden faltar y sin el cual el proyecto dejaría de existir. Y finalmente, identificar los actores que no convencen o que todavía tienen algunas dudas de su participación en el ecosistema de negocios. Este es en general entonces el planteamiento que tenemos para el brainstorming. Tienen ahora ustedes el material suficiente para poder participar activamente en nuestra siguiente sesión Smart Money 4. Les deseamos muchos éxitos.